Aplicaciones de la transferencia de calor en la ingeniería ambiental. Introducción. La transferencia de calor es uno de los fenómenos más importantes dentro del proceso de alimentos, preparándose comúnmente en diversas operaciones unitarias, esto al influir tanto en el diseño del proceso como en uno de los aspectos de seguridad, nutricionales y sensoriales del producto. En este caso, la transferencia de calor se presenta por convección entre los fluidos y la superficie del sólido y por conducción al interior de este último. El requisito básico necesario para que ocurra la transferencia de calor es la diferencia de la temperatura. Si no hay diferencia de temperatura entre dos cuerpos o dentro de uno mismo, no hay transferencia de calor. La transferencia de energía como calor simple se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de temperatura más baja, y el de transferencia de calor se detiene cuando los dos medios alcanzan la misma temperatura. El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. Pasando a los objetivos. Primero describiremos y explicar la transferencia de calor, entendiendo cada una de las variables que se involucra, sabiendo diferenciar cada uno de los procesos que se dan y la relación con el sistema natural en los procesos ambientales. Como segundo, estudiar los fenómenos de procesos de transferencia de calor aplicando simuladores. Y como último, los objetivos fundamentales de esta práctica es el estudio del proceso de transferencia de calor implicando en un área constante y las propiedades térmicas de los sólidos. Bueno, continuando con la ponencia, vamos a hablar sobre el fundamento teórico de la transferencia de calor, que es el paso de la energía térmica de un cuerpo con mayor temperatura a uno de menor temperatura, hasta que se logra el equilibrio térmico mediante los fenómenos de conducción, convección y radiación. Estos fenómenos de transferencia de calor tienen un papel muy importante en los procesos industriales y ambientales. Se usa, por ejemplo, en la combustión de combustibles fósiles, en el uso de la energía geotérmica, y estos procesos involucran los fenómenos de conducción, convección y radiación y ya mencionados. Como primer punto tenemos la transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? El calor es una transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos, producida por una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito. Siempre fluye de una zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura, con lo que se eleva la temperatura de la zona más fría y reduce la de la zona más cálida, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga en equilibrio. La materia está formada por átomos o moléculas que están constantemente en movimiento, por lo tanto tienen energía de posición o potencial y su energía de movimiento o cinética. Como primer punto tenemos la transferencia, que sería por radiación. La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada. Se produce también directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por el cambio en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas consecutivos, o transportada por ondas electromagnéticas o fotones. Otro tenemos la transferencia por convección. La transferencia por convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por las diferencias de densidades de la materia, o forzada. Por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua o una bomba solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Por último tenemos la transferencia por conducción. La transferencia por conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular o por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas se entregan energía en las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales, y la conducción de calor solo ocurre si hay diferencia de temperatura entre dos partes del medio conductor. Transferencia de calor aplicado a la ingeniería ambiental en una planta de tratamiento de aguas residuales. La transferencia de calor ocurre cuando dos o más sistemas encuentran un gradiente térmico o una diferencia de temperatura. El agua entrante es relativamente fría, alrededor de 5 grados centígrados.
Este se somete a un proceso de limpieza previa y luego debe calentarse con una fuente de calor externa. La temperatura debe regularse y la energía térmica recuperada debe utilizarse para precalentar el agua fría del río y no exceder el nivel de temperatura, ya que los microorganismos mueren cuando el agua se calienta demasiado. En ausencia de bacterias no se produce metano porque este gas produce electricidad. Intercambiadores de calor de aguas residuales. Se basa en un intercambiador de calor con un sistema de cepillos giratorios y las llamadas placas calefactoras. Esto produce la contaminación y optimiza el rendimiento de la transferencia de calor. Los cepillos giratorios no solo aseguran que la superficie de transferencia de calor permanezca siempre limpia, sino que también promueve un alto índice de flujo, lo que aumenta la tasa de transferencia de calor. Sistema de biodigestores de la planta de tratamiento de aguas residuales. El biodigestor es un sistema de cultivo en el que se regulan ciertas condiciones ambientales, por ejemplo la temperatura, el pH, que permiten optimizar el desarrollo de microorganismos que producen reacciones anaeróbicas en el que se degrada la materia orgánica disuelta en un medio acuoso, para dar como resultado el metano o también el dióxido de carbono, en las tasas de hidrógeno y sulfhídrico. Estos microorganismos, protozoarios o hongos y también las bacterias que están en el interior deben ser cultivadas, por lo que el biogás no se obtiene de forma inmediata. Se tendrá que esperar o que empiecen a generar, que en el proceso que tardaría alrededor de 15 días, donde puede afectarse la temperatura exterior. Para el biodigestor produzca más o menos constante se debe soterrar de manera tal que la temperatura se mantenga sobre 18 grados. Este proceso de biodigestión ocurre porque existe un proceso de grupos de microorganismos bacterianos anaeróbicos en los excrementos que al actuar con el material orgánico produce la mezcla de gases con alto contenido de metano, el cual se llama biogás. Para calentar los lodos y para que haya una digestión en los tanques de tratamiento anaeróbico, se utiliza el gas que genera la misma petar. También se utiliza calderos que elevan la temperatura de la biomasa y es alimento para los microorganismos. Impacto del metano en el calentamiento global de la radiación solar. El metano tiene 67 veces más energía que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años. Sus emisiones son responsables del casi 25% de calentamiento global, aunque el metano está presente en la atmósfera en cantidades más pequeñas que el dióxido de carbono. El gas del efecto invernadero más común y más conocido es el metano, que puede retener el calor de manera más eficiente debido a su composición química. Esto significa que agregar menos metano a la atmósfera no tiene el mismo efecto del calentamiento global que agregar más dióxido de carbono. La cantidad de metano en la atmósfera ha aumentado significativamente desde el 2006 en alrededor de 25 millones de toneladas por año. También hay estudios que relacionan su aumento en la liberación y quema de metano durante la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la fracturación hidráulica o también la hidráulica. Aunque el gas natural extraído mediante fracking se comercializa como una alternativa más limpia a otros combustibles fósiles. Este argumento sería totalmente falso, ya que debe combatirse. En general, cualquier actividad que contribuya a las emisiones de metano es una mala idea ante la crisis climática y la necesidad cada vez más urgente de combatir la contaminación del aire. Biodigestor casero. Los materiales que nosotros vamos a utilizar para el biodigestor casero son 1. Una botella de plástico de 3 litros. 2. Una madera de 20 por 25 centímetros. 3. Un equipo de venóclisis. 4. Una lata de gaseosa vacía. 5. Aguja hipodérmica número 18. 6. Cáscaras de fruta. 7. Silicona. 8. 3 tornillos. 9. Alambre de hierro. Bueno, elaborando el biodigestor podemos mencionar que en esta parte tenemos dos botellas, una que tiene cáscara de naranja y otra que tiene otros restos de la materia orgánica en nuestros hogares. Aquí podemos ver que en estas dos botellas están hinchadas y podemos también apreciar que sería el metano que está en estos restos de materia orgánica. Maqueta de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los materiales que nosotros vamos a utilizar para una maqueta de una planta de tratamiento de aguas residuales son 1. Témperas. 2. Una plancha de Tecnopor. 3. Tecnopor en forma de círculos. 4. Un cúter. 5. Cartulina. 6. Algodón. 7. Acerrín. 8. El biodigestor casero y 9. Un fósforo. Procedimiento. Comenzaremos primero pintando el acerrín con las témperas y como resultado tendremos el color azul. Y así seguidamente, siguiendo pintando las demás, tendremos el color verde, negro y el azul.
Continuando con el siguiente paso, nosotros con una plancha de Tecnopor comenzaremos a pegar la silicona del acerrín pintado en la plancha de Tecnopor y así sucesivamente con la silicona caliente. Después nosotros al comenzar a pegar todos estos bordes que serían del río, nos pasamos al siguiente paso, que sería el 3. Luego lo pintamos con los tecnopores, los circulares para la petar, que en esta parte comenzaremos a pintar con un color gris. Y en el paso 4 tendremos nuestro biodigestor para el funcionamiento de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí podemos apreciar que está prendiendo y esto sería el fin de todo nuestro procedimiento para la elaboración de nuestra maqueta de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Simulador del efecto invernadero. En el simulador del efecto invernadero podemos apreciar en acá que está cayendo la radiación solar. En esta parte podemos mencionar la transferencia de calor que está ejerciendo el Sol hacia la Tierra. Acá en la leyenda podemos mencionar los fotones de la luz solar y los fotones del infrarrojo. También podemos mencionar la concentración de gas del efecto invernadero como ninguno y mucho. Y en esta parte también podemos mencionar sobre la atmósfera durante, imaginemos en la actualidad, que sería el día de hoy, o más antes que sería 1750, o en la edad del hielo, que había menos efecto invernadero, y también las concentraciones ajustables, que sería también para medir. Luego nosotros podemos ver las composiciones del gas del invernadero, que sería la humedad relativa, el otro sería el dióxido de carbono, y el otro sería el agua, el otro sería el metano. En esta parte también podemos mencionar también las opciones como el número de nubes, que esto también serviría como protección, ya que en acá podemos ver que está cayendo y esto por las nubes hacen que reboten la radiación. Por otro lado también podemos mencionar el termómetro, que es muy importante para la temperatura ambiental. En esta parte podemos mencionar que está en grados Kelvin y Fahrenheit, pero también podemos transformar a otras unidades como sería el centígrado. Por otro lado, en esta parte también mencionaremos que gracias a esto y el impacto que puede ocasionar el metano, si no es tratado, puede mencionar un gran impacto y más aceleración del calentamiento en la Tierra. Esto lo veremos en la siguiente simulación, ya que en acá podemos ver cómo la radiación solar está ejerciendo en la Tierra. Y en el siguiente paso nosotros podemos mencionar sobre la radiación. En acá podemos iniciar con la luz que está cayendo directamente a la Tierra. En esta parte podemos mencionar que esto, al estar constantemente incrementando la temperatura de la Tierra, esto puede incrementar haciéndolo que el suelo se caliente, y esto a su vez puede traer graves consecuencias como la degradación de los suelos, la erosión y también la infertilidad. Y eso podemos ver que un color rojo, que eso hace que el suelo se caliente y pierda las propiedades nutritivas y también la humedad. Preguntas. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las aplicaciones de la transferencia de calor en la ingeniería ambiental? Correcto. Ya, bien, bueno, una de las aplicaciones importantes que se ve en la industria es, por ejemplo, en la petarda de San Jerónimo, ¿no? Entonces, ahí utilizamos la energía de la transferencia de calor primero, en general, pues, a partir del gas que genera por el mismo tema de hacer el tratamiento, genera pues un gas, que es el metano. Ese gas, en vez de botar al medio ambiente, se utiliza para cogenerar energía eléctrica, ¿no? Entonces así evitamos pues el efecto invernadero, ¿no? Acuérdense que el efecto invernadero es por la acumulación de ¿qué? De metano en el medio ambiente. Entonces, obviamente el metano es 25 veces más que el CO2, ¿no? Entonces, una de las alternativas también es quemar el CO2, el metano excedente,
¿no? Y convertirnos en CO2, ¿no? Entonces es ambientalmente para no tener el efecto invernadero. No, otro tema también es para calentar los lodos y para que haya una digestión en los tanques de tratamiento anaeróbico, ¿no? Entonces los microorganismos, ¿no? Tienen que estar a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, obviamente, ¿con qué se utiliza eso? Con el gas que genera pues, la misma petar. Entonces, se utiliza calderos, ¿no? Y esos calderos pues elevan la temperatura de esa biomasa, ¿no? De ese alimento para los microorganismos, ¿sí? Entonces, también se está utilizando en forma ambiental. Conclusiones. Con los resultados que se comprueba que la transferencia de calor por conducción es un proceso mediante el cual fluye el calor desde una región de alta temperatura a una región de baja temperatura, dentro de un medio o entre medios diferentes, en contacto físico directo. También podemos observar que los valores de conductividad terminal dependen del material y de la temperatura. Un material será mejor conductor de calor mientras mayor sea la conductividad del mismo. Debido a que se comprobaron los valores de temperatura, se observó que existe un estado estacionario, ya que en la misma no se observó variaciones con respecto al tiempo. Muchas gracias por su atención.